Cierto, me estoy enterando, se me había olvidado comentarte, Toño, que el ex presidente de Perú, Alejandro Toledo, fue sentenciado a 20 años y 6 meses de prisión. No sé si ya lo habías visto, Sí, por el caso de corrupción del caso de Brecht. ¿sí? Bueno, si ya lo habías comentado, déjame dar mi opinión, mi editorial. ¿Y en México para cuándo, apá? Si en Perú ya tienen ensartado a un expresidente, otro hasta creo, si recuerdo bien, Alan García se suicidó. Y en México, y en México tenemos disfrutando de las órdenes a domicilio del Junan al ex director de Pemex, Emilio Lozoya, ¿no? Porque ya no está en el bote, está en prisión domiciliaria, ¿no? ¿Qué pedo? ¿Por qué en México le seguimos debiendo en temas de justicia tanto al pueblo? ¿Será por el Poder Judicial podrido? ¿O las fiscalías? ¿O todo junto? Pregunto, nada más pregunto, porque soy muy mal pensado. A ver, don David, ¿qué siguen gritando los trabajadores del Poder Judicial que no quieren la, la reforma, lo que ya está en la Constitución? ¿Qué dicen? ¿No queremos ser como Venezuela? Les digo que hasta para protestar andan meando fuera del vacín. Échalo, David. Bueno, mientras estos decenas de hombres y mujeres del Poder Judicial llegan a defender los privilegios de, por ejemplo, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la reunión anual de empresarios en Monterrey, uno de los ministros, Ortiz Mena, creo que se apellida el ministro, fue a Harvard. De esto habló la presidenta, ¿no? A burlarse de esto que ya está en la Constitución. Mire, se burlan de que el pueblo, o tienen miedo de que el pueblo vaya a decidir, eh, pero burlarse así, me parece que en lugar de ayudarse, ¿cómo es? Entiende, amigo, están metiéndose políticamente hablando un tiro en la pata. Esto ocurrió en Harvard, ¿eh? A ver, échalo, David. Requirements to be elected, and again, we still have the enabling legislation, are, and I kid you not, having a 3.0 grade point average. Our Constitution says that now. And 5 letters of recommendation from your neighbors. If you have those, if you meet those requirements, you can be proposed to the Supreme Court, provided you win an election. Yo pregunto, ¿qué tiene de malo que entre los requisitos tengas que presentar 5 cartas de tus vecinos dando referencias tuyas? No. Si yo creo que si conocemos
a hijos de puta muchas veces son cuando los vecinos se portan culebras con uno. Cuando el pueblo te apoya, cuando tú eres honesto, lo sabe el vecino y lo sabe la mamá de Panchito. ¿Por qué se tendrían que burlar? ¿O por qué tendría que decirlo así para la sorna, para que se burlen allá en Harvard de nuestra reforma al Poder Judicial? Yo pregunto si este ministro, Ortiz Mena, tendrá 5 vecinos que puedan dar cartitas sin tener que comprarlas, ¿eh? 5 cartitas de vecinos que den testimonio de su honestidad. Y esos güeyes que se rieron, Petulantes. pues sí, son los soberbios de los que saben de leyes en Estados Unidos. Oye, Vicente, pero es que no está siendo ni siquiera honesto de principio este infame ministro de la Suprema Corte de Justicia, el tal Ortiz Mena, porque este es uno de los requisitos, pero otro de los requisitos es obviamente ser licenciado en Derecho, tener los estudios. Sí da a conocer que se necesita una calificación de 3 en cuanto a universidades acá en Estados Unidos, es un 9 de promedio, específicamente en las materias en las que se va a dedicar el impartidor o impartidora de justicia, pero también está pues toda esta amplia gama de incidencias que se requieren para que uno pueda ser juzgador en México. Y simple y sencillamente va ahí verdaderamente como un traidor, como un infame apátrida, a que se burlen los petulantes de una escuela de la Ivy League muy reconocida, que es Harvard, de México y de los mexicanos. A mí eso me parece... Eso también traiciona a la patria, ¿no? Pues sí, es una traición a la patria, pero además lo exhibe como una patria de este sujeto, que además ni constitucionalista es. Él es especialista en derecho fiscal. Él fue, de hecho, nominado, apuntado por el expresidente espurio Felipe Calderón antes de irse. Te estoy explicando más o menos de dónde viene este tipejo, ¿no? Y él, pues va ahí a Harvard a darse su baño de pureza. Toño, entiéndelos. Para ellos era más importante una recomendación del presidente de México que 5 cartitas pedorras, ojo, lo digo con todo el sarcasmo del mundo, de los vecinos que puedan dar fe de su honestidad y de su integridad, ¿no? Esa es la petulancia de la que hablas, de la soberbia de la que hablas. Suscribo lo que has dicho. Y no es el único, ¿eh? Estoy viendo que el ministro González Alcántara Carrancá también trae esta campañita. Yo soy muy mal pensado. ¿Será que la campaña de desacato de la presidencia a las órdenes judiciales y que pueden llegar hasta el Ministerio Público salió de la oficina de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, o de algunos de estos cabrones? Vea y escuche. Cuando hablamos de un orden constitucional, no decimos otra cosa más que estamos jugando conforme a ciertas reglas, que existen árbitros que nos indican los límites de nuestra conducta y que tenemos la obligación de acatarlos. Pensar que un gobierno electo democráticamente, es incapaz de traspasar esos límites, de violar esas reglas, es desconocer nuestra historia. En un Estado constitucional, la función más valiosa de la judicatura es precisamente la de proteger al pueblo frente a su gobierno. Pero no nos contraargumentarán si el gobierno es la representación del pueblo. ¿Se trata acaso de proteger al pueblo de sí mismo? Es tan poca la fe que depositamos en nuestra capacidad de autodeterminarnos. Habrá quienes defiendan esas posturas, pero yo me inclino a rechazarlas como un paternalismo o un matriarcado anacrónico. No se trata ciertamente de proteger al pueblo de sí mismo. La falacia está en otro lado. Está en la concepción errónea y peligrosa de que una persona, o 100 o 500, al representar al pueblo, son capaces de encarnar su voluntad, de canalizar su voz como si fuera una sola, de ofrecer soluciones como si fueran las únicas aceptables. El pueblo no tiene una sola voz, no es solamente una persona, como tampoco solo un sector más numeroso o el más estridente o el más favorecido. El pueblo es cada una de las personas que lo comprenden, con sus propios proyectos, intereses, anhelos y aspiraciones. Es la madre que lucha para sacar adelante a sus hijos. Es el empleado que ha sido explotado por su patrón. Es la comunidad cuyo ambiente se encuentra en peligro. En este punto, en la atención de los pequeños detalles de cada caso, de cada experiencia de vida, que los jueces conocemos al pueblo desde una perspectiva de las otras ramas del gobierno, no. Pero esas voces individuales se disuelven muchas veces
en esa marea de la opinión pública, esa que, como en cualquier democracia, se corteja durante las campañas y como siempre que hay marea, hay un riesgo de que alguien resulte ahogado. La independencia judicial, señoras y señores, entonces resulta la garantía que cuando esto llega a suceder, habrá alguien dispuesto a adentrarse en el agua y rescatarla a quien se ahoga, priorizando su vida por encima del capricho de la marea. Muchas gracias. Ahora resulta que estamos mareados. Pues si el pueblo va a votar, no solamente los taqueros, no solamente las amas de casa, no solamente los periodistas, todos vamos a votar. Se les hace así el sisirisco, porque saben que la gente no va a votar por los mismos. Habrá sus honrosas excepciones, pero que no mamen, por favor. Se sienten dueños de la verdad absoluta, se sienten dueños. Cabrones, primero saquen de la cárcel, actúen para que no haya gente inocente o gente con décadas en el bote sin una sentencia. O sea, por favor actúen para que los que nos deben dinero, que no fue el mismo ministro el que metió a su cajón y no lo sacó por meses el expediente de Ricardo Salinas. Ya lo entendí todo. Ya lo entendí todo. Vicente, pero es que hay otra cosa. Van a Harvard a darse sus baños de pureza, en el Harvard donde estudió, por cierto, Kaczynski, el Luna Bomber, ¿no? Pero van ahí a Harvard a darse sus baños de pureza, se creen los grandes juristas que México necesita. Pero, ¿cuál es el problema? Sigo con esto, de que sea el pueblo el que elija. Le compartí hace ratito a don David mi boleta, la boleta que voy a utilizar yo para votar en las elecciones este año, elecciones tanto para presidente como para pues todo lo que se tenga que elegir aquí en el distrito donde yo estoy, aquí en Kansas City, y le mostraba que hay una cantidad impresionantes de jueces a los que yo voy a elegir en esta elección. Mira, vote on each judge, vote por cada juez, ¿no? Están los jueces de la Suprema Corte de Justicia de Missouri, son varios, ¿no? Hay jueces para la Corte de Apelaciones, esa es la página si quiere donde hay Corte de Apelaciones del Distrito del Oeste, jueces de circuito en el Distrito 16, más jueces de circuito, jueces de división. Toño, por favor, ¿cómo es que tú vas a llevarle la contraria a esos ministros que dicen que en Estados Unidos no se vota por jueces, por magistrados, por ministros? Por favor, Toño, relájate. Pero a ver, saca otra vez la lista. Ahí está, mira, ahí está. Fíjate, o sea, es que son varias páginas. Es la página 5, 6, 7, 8, página 5, 6, 7 y 8 de puros votos de jueces. Estamos hablando, fíjate, de la jueza Kindra James Stockdale, Lauren Barrett, Janine K. Rodecap, Jeff Keel, Mark A. Stiles, Jessica Agnelli Kasabic, Yaila Otto, Charles Mackenzie, Marty Seaton, James Kanatsar, Gary D. Witt, Janet L. Sutton, Cynthia Lynette Morton, Ginger Gutsch y Kelly G. Broniak. Me faltaba por ahí Norma Piña Hernández. Bueno. No, pero fíjense, porque ese es otro de los argumentos, es que son tantos impartidores de justicia que no van a dar las boletas. Pues cómo no, aquí están, aquí en Estados Unidos votamos por nuestros jueces, el Estados Unidos que tanto maman ustedes, ¿no? Están ahí, es que si lo dice Estados Unidos, si lo dice Harvard, entonces sí, hay que burlarnos de que pidan cartas de recomendación de los vecinos. ¿Qué razón tienes, Yo me pregunto si los vecinos de estos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en estas mansiones que tienen, los deben ser sus vecinos ahí de varias hectáreas, hablarán muy bien de ellos, dirán, no, sí, ¿sabes qué? Para mí el ministro González Alcántara Carrancá me ayudó el otro día con un problema que tenía. No, sí, Ortiz Mena es súper buena onda y nos apoya y me regresó la tanda ahí que le presté la otra vez. No sé si ellos podrían obtener esas cartas de recomendación de sus vecinos. Yo no lo recomiendo, Si a mí como mexicano me preguntan ahí en Harvard, que no lo van a hacer, oye, ¿tú me recomiendas al ministro Ortiz Mena de la Suprema Corte de Justicia? No. Lo apuntó Felipe Calderón, el espurio Felipe Calderón, que tuvo un narcogobierno con un narcote de secretario de Seguridad Pública,
Genaro García Luna. No, por supuesto que no lo recomiendo. ¿Me recomiendas a González Alcántara Carracá? Menos. Ni se diga de Lanes Potisek, Piña, todo eso. No lo recomiendo.